Bueno, muchachos, como les comentaba, hoy arrancamos con el trabajo práctico número 1. Vamos a ver tensión y determinación de tensión y sección económica de una línea de transmisión. Básicamente, como les dije la semana pasada, la primera mitad del año nos vamos a dedicar a lograr este objetivo. Este es el objetivo final. Esto es una planimetría de una línea de alta tensión, en donde esto es lo que ustedes van a tener que construir. Básicamente es la planimetría de una línea de alta tensión. Como ustedes verán, donde están los palitos son los apoyos, y esta es la catenaria del conductor. Este es el objetivo final del trabajo práctico, en donde acá van a ver que se ponen un montón de datos, entre tanto los ángulos de desvío, los vanos de los postes, los vanos de la línea, la distancia entre postes, todos los accidentes geográficos que va a tener la línea, etcétera, etcétera. Y en la planimetría solamente se ve la ubicación de los apoyos y una vista de arriba. Bueno, básicamente este es el objetivo final, para lo cual nosotros vamos a ver en la primera mitad del año todos los trabajos prácticos para lograr hacer esto al final. Entonces, bueno, si arrancamos con el trabajo práctico número 1, esperen que voy a correr la ventanita de esto porque me molesta. Tenemos el cálculo de la tensión y sección económica en la línea de transmisión. Y bueno, entonces, arrancando de la base, básicamente, ¿qué conocen ustedes de línea de transmisión? ¿Cuáles creen que van a ser los parámetros predominantes para determinar la tensión y la sección de la línea de transmisión? Me gusta que participen en la clase, así que no tengan miedo de hablar y de errar, no problema. La longitud, digamos, de la línea. Por supuesto, un factor determinante. ¿Qué más? La potencia a transmitir. La potencia a transmitir también, por supuesto. ¿Y qué más? La sección del conductor. Claro, bueno, eso es lo que vamos a calcular. La tensión que vamos a... La también es lo que vamos a calcular. Pero sí, básicamente los parámetros predominantes son la potencia a transmitir y la longitud de la línea. Eso es lo que nos va a definir muchos parámetros de los que vamos a calcular en este práctico. Y sobre todo son los más importantes. Entonces, si tenemos una tablita, esta tablita está sacada de este libro, pero bueno, es como para tener una referencia. Entonces, a distintos niveles de tensión y a distintas secciones de conductor, nosotros vamos a tener distintos parámetros de la línea, entre los cuales podemos ver diámetro del conductor. ¿A qué se refiere? A diámetros normales, a diámetros que normalmente son utilizados dependiendo de los distintos niveles de tensión. Por ejemplo, en 132, como secciones van a ver ustedes 300 aluminio. Bueno, 300 aluminio es una sección muy utilizada. No quiere decir que sea la única, por supuesto, porque todo de qué va a depender de la potencia que tenemos que transmitir en la línea y, por supuesto, de la distancia. Entonces, estos parámetros son parámetros como para tener de referencia. No quiere decir de que no se puedan utilizar otras secciones. Por ejemplo, si ustedes ven ya más tirado de distribución, no lo que es transmisión, una tensión de 20 kilovolts, entendemos que acá en Córdoba usamos 13,2, estamos viendo que la sección es 50. Y sí, es lo más normal. 50 milímetros es lo más normal de utilizar en 13,2. Que no quiere decir que sea la única, porque hay más fina y hay más gruesa. Se supone que no debería haber más secciones más chicas que 50, porque la norma de PEC, la de 1002, que es la que trabaja con líneas de media tensión, establece que como mínimo tiene que ser 50 milímetros cuadrados. Pero bueno, después en la vida real, ustedes van a ver distintas cosas en la calle, y van a ver alambrones, van a ver secciones más chicas. Eso ya es una deficiencia de cada empresa, de utilizar el material que tenga en el momento que tiene que ejecutar la línea. Pero bueno, o sea, si vamos a la norma dice mínimo 50, en lo que es 3. En lo que es 132, no está establecida una sección mínima, pero bueno, una sección popularmente muy utilizada es 300 aluminio, 185, 435 también. Pero sobre todo la mayoría van a ver que son todas 300 aluminio. También hay líneas de cobre, ¿no es cierto? El gran problema que tiene el cobre hoy en día es que se roban. A cualquier nivel de tensión se roban el cobre. Hay grandes problemas de robo desde hace muchos años. Pero bueno, entonces básicamente dependiendo del nivel de tensión, nosotros vamos a tener distintas secciones de conductor
Y después otros parámetros más. El diámetro es una consecuencia de la sección. Esto se saca por catálogo. Corriente máxima estacionaria, que se refiere se lo denomina la corriente estacionaria cuando la densidad de carga en cada punto es constante. Acá tienen un valor como para tener referencia. El límite térmico en potencia de cada tipo de línea. Fíjense que para 20 kilovolts habla de 7 megas. 7 megas hasta en 13,2, digamos que es mucho. Intentamos no tener 7 megas en línea de 13 nosotros. Está bien que acá estamos hablando de 20, pero en línea de 13 tratamos de no llegar a los 7 megas, son potencias muy importantes ya para el nivel de tensión. Y no quiere decir que no se puedan transmitir, por supuesto. Pero generalmente en la práctica intentamos que sean menores. Impedancia característica. Este es un parámetro de impedancia característica de la línea y potencia natural. No me voy a adelantar mucho en esto porque durante todo el año lo van a ver en el sistema de potencia. El sistema de potencia tienen una unidad dedicada a estos dos temas, así que cuando empiecen a ver líneas media y larga, ahí van a empezar a ver todo lo que es impedancia característica y potencia natural. Pero ¿a qué se refiere? Como para tener una referencia, una impedancia característica es una relación entre el voltaje y la corriente de la línea. Si la línea fuera hipotéticamente de longitud infinita, y la potencia nominal y la potencia natural se la define a la potencia que demanda la línea cuando en el extremo receptor nosotros le conectáramos una carga que se llama impedancia natural, eso se llama impedancia característica de la línea. Es un valor teórico, pero bueno, ya van a ver la importancia que tiene cuando vean esta unidad en sistema de potencia. Entonces, bueno, hablando de los costos de inversión, ¿ustedes de qué se imaginan de que va a depender el costo de una línea de transmisión? Del nivel de tensión y, bueno, según lo que vimos ayer, y de la sección del conductor. Y de la ruta, si a lo mejor tiene mucho desvío, suma. Se vaya y la distancia. Sí, la traza influye, por supuesto, porque influye en el tipo de apoyo. Su compañero dijo, ¿y qué más? Nivel de tensión y sección del conductor. Exactamente. Como van a ver, la tensión es uno de los parámetros, la sección del conductor es otro, y el tercer punto importante es el número de circuitos de subconductores. ¿A qué se refiere esto? Cuando estamos hablando de una línea de 500, por ejemplo, ustedes van a ver que no lleva un solo conductor por fase, ¿cierto? Claro. Generalmente son 3 o 4. Bueno, entonces, a eso se refiere con el número de circuitos subconductores. El número de circuitos es que una simple terna, una doble terna, y el número de subconductores se refiere a la cantidad de conductores por fase que tiene la línea. Entonces, en forma genérica, los costos de inversión por unidad de longitud se pueden determinar con estas ecuaciones que son empíricas, que nos dan en miles de dólares por kilómetro. Y como verán, una ecuación empírica que depende de la tensión nominal de la línea, del número de conductores y de la sección. Si es doble terna con esta ecuación, si es simple terna con esta ecuación. No tiene mucho más secreto que eso. La podemos ver, todos los prácticos nuestros son igual, generalmente tienen una introducción teórica, como para ponerlo en el tema de lo que estamos hablando, y después vemos un ejercicio resuelto, y después por último, bueno, tienen que hacer el ejercicio que les corresponde a cada grupo. Si hablamos de la tensión, dijimos que en este práctico veíamos tensión y sección económica. Si hablamos de la tensión, tenemos 3 métodos, que no son los únicos. Son los 3 métodos que nosotros vamos a ver en la cátedra, nada más, como para que tengan una referencia o un parámetro de cómo pueden calcular. En el primer método, lo que le llamamos método de Steel, es empírico. El segundo método también es empírico, que es el de Keltner. Pero bueno, básicamente, en el primer método, el método de Steel, tenemos esta ecuación que dice 5,5 raíz cuadrada de la longitud de la línea dividido en 29 más la potencia dividido 100. En donde, ¿qué? Bueno, U, por supuesto, es la tensión, L es la longitud y P es la potencia. Esta ecuación nos va a arrojar un resultado. Después el método de Keltner
es otra ecuación empírica que dice que la tensión va a ser igual a la raíz cuadrada de la potencia por la longitud de la línea. Y por último tenemos el método del momento eléctrico, que digamos así, o se podemos llamar el más preciso o el más teórico, porque ya no es tan empírico, sino que se desarrolla en base a un gráfico de corriente y tensiones que ya están acostumbrados a ver. Entonces, ¿qué va a calcular? La caída de tensión porcentual de la línea, donde tenemos que va a ser U en forma porcentual, va a ser 1 menos U2 sobre U2. ¿A qué se refiere con 1 U2? Ya lo van a ver bien también en el sistema de potencia, se refiere a la tensión en el extremo transmisor y la tensión en el extremo receptor. ¿Por qué? Por una cuestión lógica de que con el transcurso de la línea nosotros tenemos una caída de tensión a lo largo de la línea. Entonces tenemos la tensión en el extremo emisor, la tensión en el extremo receptor, dividido la tensión en el extremo receptor. Y bueno, si vamos a desarrollando estas ecuaciones, tenemos que, si vamos a reemplazar Z por I, acá tenemos acá tenemos el gráfico de tensión, nosotros tenemos la tensión en el extremo emisor, la tensión en el extremo receptor y la caída. Entonces, la resta de estas dos va a ser la caída de Z por I, dividido la tensión en el extremo receptor, que es U2 sobre raíz de 3. Entonces, si desarrollamos la ecuación y tenemos la corriente y la impedancia por otro lado, haciendo el desarrollo de fórmula, que no vale la pena entrar mucho en detalle, ya están acostumbrados a hacerlo, van a obtener las ecuaciones del momento eléctrico. ¿A qué se refiere el momento eléctrico? Lo mismo que un momento en fuerza por distancia, en este caso es potencia por longitud, que es lo mismo, y la tensión en el extremo receptor, que lo vamos a calcular con esta ecuación. ¿Y qué dice la tensión en el extremo receptor? Que va a ser raíz cuadrada de la potencia por la longitud por 100, por la resistencia del cable más la reactancia por la tangente φ2 dividido la tensión porcentual. Entonces, cuando nosotros hagamos los cálculos, acá tienen que tener en cuenta que nosotros nos vamos a avanzar en lo que dice cada mes con respecto a los valores de caída de tensión porcentual máxima, que sería la U esta, la de caída de tensión porcentual, y conociendo la característica de la carga, se aplica la ecuación anterior para determinar la tensión mínima de transmisión. Entonces, vamos a avanzar en lo que dice cada mes. ¿Qué dice cada mes? Para la línea de 500, tenemos un porcentaje de más o menos 3%. Para líneas entre 345 y 132, un 5%, y para líneas de menores de 132, un 7%. Entonces, bueno, ahora van a ver el ejemplo práctico. Ustedes van a tener que hacer uno igual. Entonces dice, si tenemos que transmitir 500 megavatios a una distancia de 285 kilómetros, con esta característica de ohm por kilómetro y esta característica de reactancia inductiva por fase, y con el factor de potencia podemos calcular los tres ejemplos que vimos anteriormente. Por el método de Steel, aplicando la ecuación, ustedes fíjense que nos da 388 kilovolts. Por el método de Keltner, fíjense que nos da 1194. Y por el método del momento eléctrico, 595. Entonces, ahora llega la parte en la que ustedes tienen que pensar. Le da tres valores totalmente distintos. ¿Qué diferencia hay entre un nivel de tensión y otro? ¿Cuál elegirían? Y según lo que vimos ayer, llegamos a una relación aproximada que hablaba de 1 kilovolt por kilómetro de línea, así que yo elegiría la última, la del momento eléctrico. Esa es una regla mnemotécnica muy rápida y muy fácil. Sí. 1 kilovolt por kilómetro es una técnica que realmente sirve y es muy práctica. Entonces, si está hablando de 13, distribución 13 kilómetros. Está hablando de 500 extra alta tensión, está hablando de 500 kilómetros. Es una relación bastante coherente. Pero ahora, si ustedes decidieran usar 388,92 kilovolts, ¿qué problemas se encontrarían? Que no es normalizado ese valor. Muy bien, excelente. La primera respuesta es esa, ¿no? Un valor normalizado. Lo mismo que 1194. 595 tampoco. Por supuesto que esto te da los valores exactos de los niveles de tensión que debería usar óptimamente, pero siempre vamos a moldar el sistema a las tensiones normalizadas que tengamos en el país. En nuestro caso, distribución 13,2, 33, alta tensión 36, 132,
Estoy hablando de Córdoba, ¿no es cierto? Son los niveles que mayormente se usan, y después en extra tensión, bueno, ya hay valores de 500, 345 y otros niveles de tensión, pero siempre nos vamos a tirar a un valor normalizado de nivel de tensión que nosotros tengamos en el país. Una consulta, profe. Y si este cálculo me diera me diera un nivel de tensión de, digamos, 160, 170 kilovolt, me da el cálculo. ¿Ahí por qué valor me iría? ¿Por 132 o por 220? Y lo primero que te respondo rápido es con otra pregunta. Si vos vas a 132 o a 220, ¿qué es lo que te va a cambiar inmediatamente dependiendo del nivel de tensión que elijas? Sí, el costo va a ser más caro. Pensando eléctrico, olvídate la plata. Sección del conductor. ¿Por qué? Va a ser menor si voy a mayor tensión. ¿Por qué? Menor corriente. Exactamente, mientras mayor nivel de tensión, menor corriente va a transportar en la línea, por lo tanto menor sección de conductor. Lo que no quiere decir es que la línea va a ser más barata. ¿Por qué? Porque al aumentar el nivel de tensión, se va a cambiar la aislación de la línea, y la aislación de la línea es un factor predominante en el precio de la línea. ¿Estamos? Sí. No solamente depende de la sección del conductor, por supuesto que la sección del conductor influye mucho, incluso a lo mejor más que la aislación, pero cuando nosotros vamos subiendo en niveles de tensión, la aislación cobra cada vez más importancia, porque a mayor nivel de tensión tenemos que poner más aisladores, y los aisladores son más especializados, digamos, para distintos niveles de tensión, o más grandes. Entonces, ya van a ver, cuando ustedes vean más adelante, casi a fin de año, coordinación de los niveles de aislación, van a ver la predominancia que tiene la aislación sobre los precios de una estación transformadora o una línea. Claro. Entonces, la primera respuesta es, si vos te vas a 132 vas a aumentar mucho la corriente, por lo tanto vas a tener que aumentar mucho la sección del conductor. Si vos te vas a 220, vas a reducir la corriente, pero vas a aumentar el costo en la aislación de la línea. Claro, pero ahí quedaría como consulta, ¿no? Quedaría como un margen para a futuro se aumenta la demanda de potencia. ¿Podría verse de esa forma? Si vos te vas a 220, estás haciendo una línea con mayor capacidad, siempre y cuando pongas a igual nivel de tensión el mismo conductor, ¿no es cierto? Claro. Estamos hablando, si vos haces una línea de 300 luminios y 132, vas a transmitir cierta cantidad de megas, si vos te vas a 220, vas a transmitir mucho más. Y te queda margen para el futuro. Claro. Pero tenés la complicación de que si vos estás hablando de Córdoba, 220 no es un nivel de tensión normal. Claro. Por lo tanto, tenés que comprar equipamiento totalmente especial para ese nivel de tensión, y además de eso, tenés que tener repuestos para cuando falla esa línea o para cuando falla el transformador a la cual llega. Acuérdense, y una cosa muy importante antes de arrancar, recuerden de que las líneas que nosotros vemos en esta materia arrancan y terminan en una estación transformadora, nunca van a quedar muertas en el medio en ningún lado. No es como una línea de distribución que ustedes a lo mejor la ven que termina en un barrio en nada, como una línea radial y ahí nomás termina. Y en este caso, arrancan y terminan en una estación transformadora, o sea que son vínculos entre dos estaciones. Por lo tanto, va a depender siempre del equipamiento que va a recibir la línea y del cual va a salir la línea, ¿cierto? Así que los niveles de tensión normalizados en la empresa que se trate, ya sea EPEC o cualquiera de la provincia o de la nación que está hablando del sistema interconectado de alta, va a depender de los niveles normalizados de tensión que tenga. El que más margen de elección tiene en el país es Gamesa, por supuesto. Transgener en este caso, que es la transportista. Porque tiene distintos niveles de tensión normalizados en alta y extra de tensión. En el caso nuestro de EPEC, digamos, en la provincia, no, porque en alta tensión tenemos 66, 132, así que no hay mucho lugar para donde escapar. Pero bueno, básicamente estos son los tres métodos, y les diría que el método más exacto es el método del momento eléctrico. Como ustedes ven, este práctico es sumamente simple. Simplemente con este práctico lo único que van a hacer es hacer un ejemplo de los niveles de tensión y la sección económica de la línea de transmisión, que este sí ya va a ser más determinante en ustedes,
porque en este práctico es donde ustedes van a elegir la sección del conductor y van a seguir todo el año con la misma sección del conductor, en todos los trabajos prácticos que continúan a continuación. Entonces, viendo lo que es la sección económica de una línea de transmisión, un concepto muy importante es la ley de Kelvin. Y por eso la resalto, también se la voy a dar resaltado Pablo, y créanme que si a alguno le toca rendir examen, es tema de examen, así que tenganlo en cuenta. La ley de Kelvin, ¿qué dice básicamente? Que la sección más económica de una línea de transmisión se va a obtener cuando la anualidad del capital invertido en su construcción es igual al valor anual de las pérdidas, admitiendo que este capital es proporcional al peso de los conductores. Olvídense de esta última frase y acuérdense muy bien esto: la anualidad del capital invertido en su construcción es igual al valor anual de las pérdidas. Entonces ahora empezamos a desarrollar qué son los dos conceptos. Anualidad del capital invertido, ¿a qué se refiere? A la plata que hay que poner para construir el línea. Entonces, ¿tienen idea o referencia de cuánto cuesta construir una línea por kilómetro? ¿No? Bueno, yo tampoco, porque no me dedico a eso. Pero es mucha plata. Por lo tanto, no es algo que... Pero no realmente. ¿Cómo? Era Por 2.000 pesos. ejemplo, estamos en ¿A 100 metros? $14.000, 2.000 metros de 13,2. $14.000 el kilómetro de 13,2. Sí, postación de cemento en el medio del campo. Ajá. Porque le hicimos ahora hace 4 meses. Calculamos $14.000 por kilómetro en 13. Bueno, extraponen 232, o sea, son fortunas de plata. sí. Por lo tanto, no es una línea que la puedan hacer a tiquitaca, como quien diría, pagándola de una. Generalmente hay que sacar créditos. Entonces, la anualidad del capital invertido esta va a ser dada por la amortización del capital más los intereses, más los gastos de mantenimiento. ¿A qué se refiere? Que básicamente, cuando vos vas a hacer una línea, cuando la tengas que empezar a pagar, vas a tener que pensar en cuál es la vida útil de la línea, estamos hablando mínimo de 30 años, y entonces vos, durante esos 30 años, suponete que sacas un crédito de 30 años, vas a tener que pagar la cuota, que la cuota está compuesta por la base del préstamo, digamos, que vendría a ser el capital, y después los intereses que te ponga el banco. Y por supuesto que tenés que tener en cuenta los gastos de mantenimiento que te va a llevar la vida útil de la línea. Entonces, la ley de Kelvin que dice que la sección económica de los conductores va a encontrar el valor óptimo de relación en la anualidad de capital invertido y valor anual de las pérdidas. Entonces, dice, supongamos que para construir la línea vamos a solicitar un X monto a un banco a una determinada tasa de interés, el cual debe ser cancelado en N cantidad de años. Y con eso plantea esta ecuación. Sigamos leyendo por las dudas, a ver si nos salteamos algo. La anualidad del capital invertido sería igual a la cantidad de dinero que se devolverá anualmente, para lo que lo dije recién, para cancelar el préstamo, siendo parte del mismo destinado a la amortización del capital y el resto de los intereses. Es lo mismo que le dije recién. Entonces tenemos la ecuación de la anualidad. Entonces, N por A, ¿qué va a ser? N, la cantidad de años, y A, la anualidad. Va a ser igual a la suma del total que se debe reintegrar a la entidad financiera. Entonces, ahora vamos a hablar de pérdidas. ¿Por qué están determinadas las pérdidas en la línea de transmisión? Fundamentalmente por efecto Joule. El I cuadrado R. Principalmente por el efecto Joule. ¿Y qué más? Y depende, bueno, el nivel de tensión, ya sea por... Efecto corona también afecta un poco. Sí, también. Efecto corona. ¿Y efecto corona en qué niveles de tensión afecta? En alta tensión. 500 la de para arriba. 500. No sean tan generosos, de 345 para arriba ya, o de 300 para arriba yo les diría que el efecto corona ya es un valor predominante. Nosotros durante el año vamos a calcular generalmente 132, por lo tanto las pérdidas por efecto corona las vamos a despreciar, pero de 300 kV para arriba ya toman un valor considerable.
Entonces, como ustedes dijeron, las pérdidas de energía van a estar dadas por efecto Joule y por efecto Corona para tensiones mayores de 300 kV. Los valores de resistencia del conductor indicados en los catálogos, bueno, otra cosa que van a tener que aprender durante el año mucho es aprender a mirar catálogos. Se indica para corriente continua, no para corriente alterna, y para un determinado valor de temperatura. Por lo tanto, hay que corregirlo por temperatura y por efecto pelicular o skin. ¿Saben cuál es el efecto skin? ¿Todos saben lo que es el efecto skin? Sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces, corrección por temperatura, que tenemos la resistencia a corriente continua a la temperatura T2, va a ser igual a la resistencia a corriente continua a la temperatura T1 más 1 más alfa por la diferencia de temperatura. Eso es por temperatura. Y por efecto de skin, básicamente la resistencia en corriente alterna a una temperatura va a ser igual a la resistencia en corriente continua a esa temperatura por 1 más x sobre 3 para x menos que 1, donde x que es la reactancia de la línea. Entonces, con estas dos ecuaciones nosotros vamos a calcular la corrección por temperatura y la corrección por efecto de skin. Entonces ahora podemos hablar de pérdidas. Ya sabiendo la resistencia de la línea podemos hablar de pérdidas. Entonces, ¿qué tenemos? Que va a ser 3 por T. ¿Qué es T? Tiempo equivalente. Tiempo equivalente. ¿Qué es el tiempo equivalente? Ya lo vieron con Pablo entonces. Si ya vieron toda la unidad 1, lo vieron con Pablo. Es el tiempo que yo tendría en un año, el tiempo que yo tendría las pérdidas máximas en un año con respecto al tiempo que yo tendría. No me supe explicar. Sí, pero está orientado. Sí. Básicamente, el tiempo equivalente es el tiempo necesario para que a corriente máxima, es determinar la cantidad de tiempo a corriente máxima que vos tengas las pérdidas anuales de energía. En cambio, el tiempo de utilización es para determinar a potencia máxima el tiempo de utilización. ¿Estamos? Uno es para determinar la corriente máxima, o mejor dicho, para determinar las pérdidas en base a la corriente máxima, y el otro es para determinar en base a la potencia máxima. Por eso es que si usted no lo tengo en esta computadora, no, mejor no lo busco porque no lo voy a encontrar. Pero bueno, en el PowerPoint que les dio Pablo, o que les va a dar Pablo de la unidad número 1, tienen los grafiquitos donde está perfectamente explicado lo del tiempo de utilización y el tiempo equivalente. Entonces tenemos 3 por el tiempo equivalente por I cuadrado máximo, que es lo que le decía yo con respecto a la corriente máxima, por la resistencia. Y las pérdidas monetarias anuales va a ser 3 por el tiempo equivalente por la corriente máxima, por la resistencia, por B, en donde B es el precio de la energía. Entonces, si hacemos un ejemplo de esto, vamos a determinar para una línea que tenga que tiene una vida útil de 25 años, una tasa de interés bancaria del 10%. Por supuesto, y no hace falta aclararlo mucho, en este país es bastante más complejo el tema de los intereses, ¿no es cierto? Porque tenemos una variable muy importante que es la inflación. Entonces, esto probablemente sea mucho más útil en países con economías estables, más que acá, que licitas una obra hoy por $1.000.000 y dentro de un año vale 1.300.000, ¿no es cierto? Pero bueno, es la realidad que nos toca. Longitud de 1 kilómetro, precio de la energía, 300 pesos el megavatio hora, tiempo equivalente, 3.360 horas, coeficiente de temperatura, bueno, resistencia según catálogo, y acá son todos los datos de los cuales vamos a calcular el ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a elaborar una tabla en donde pongamos todas las secciones del conductor que se les ocurran o que quieran evaluar, con un costo aproximado de la obra. Fíjense, este apunte, sinceramente no sé los años que tiene, pero fíjense los precios que manejaba antes, ¿cierto? 135.000 pesos por kilómetro. Si una línea valiera 135.000 pesos por kilómetro,
estaríamos de fiesta todos nosotros, pero no, bueno. Lamentablemente debería estar dolarizado, pero Eso le iba a no preguntar. tomen en cuenta estos datos porque no son de referencia, o sea, es un mero ejemplo, ¿no? Entonces tenemos los distintos valores de pesos por kilómetro en construcción de línea de acuerdo a las distintas secciones de conductor. Si vamos a determinar la anualidad de la inversión, entonces aplicando la fórmula 1 que vimos más arriba, para cada sección la anualidad del capital invertido va a ser esta. Tenemos los costos de la obra, que ya lo teníamos acá arriba, y ahora le vamos a agregar la anualidad. ¿Estamos? Pesos por kilómetro. Ahora vamos a calcular, de acuerdo a las ecuaciones 2, 3, 4 y 5, que son estas, la corrección por temperatura, por efecto de esquina, etc. Entonces, de acuerdo a la sección del conductor, vamos a tener una resistencia a corriente continua 20 grados. ¿Esto de dónde sale? ¿De dónde sale la resistencia? Catálogo. De catálogo, perfecto. La sección de aluminio, ¿de dónde sale? Del catálogo también, la sección real del conductor. Conductividad, resistencia corregida, reactancia y resistencia corregida corriente alterna. Estos son los valores que vamos calculando de acuerdo a las ecuaciones que vimos más arriba. Calculando las pérdidas anuales de energía y su costo, entonces nosotros vamos a tener, de acuerdo al nivel, a las distintas secciones del conductor, la anualidad, que ya la habíamos calculado en la tablita de acá arriba, la potencia que tenemos que transmitir siempre la misma, la corriente siempre la misma. ¿Por qué? Porque estamos hablando de este módulo de potencia. Tenemos las distintas energías anuales de pérdida, que cómo van a ser la cantidad de energía de pérdida. Y menor a mayor sección. Exactamente, y ustedes ven que respeta. Estamos hablando de que 120 perdemos 90 megavatios por megavatio hora por kilómetro, y a mayor nivel de sección disminuye. El costo anual de la energía también sigue la regla y va bajando. Y por último tenemos el costo anual, que el costo anual que es la suma de los dos anteriores, ¿cierto? Sí. Entonces ahora, fíjense lo que pasa. Nosotros arrancamos con 42.000 pesos por kilómetro, sigue con 40, 39 y 43. Pucha, empieza a subir. Por lo tanto, ¿qué les indica esto? ¿Cuál va a ser la sección económica de la línea? El punto intermedio. ¿Cuál? El mínimo, 185. 185. Es una curva sintótica, mírenlo en un gráfico. ¿Cierto? O sea, fíjense, este punto, estamos hablando de 42.000 pesos por kilómetro. Este punto, 40.000 pesos por kilómetro. Este punto, 38, creo que era, 39. Y después empieza a subir. ¿Ve que empieza a subir? Entonces, ¿dónde va a ser el mínimo? En donde la anualidad del capital invertido es igual al valor de las pérdidas anuales de energía. ¿Vamos? Y donde se crucen las dos líneas, ustedes van a tener el menor valor. Esto es lo que dice la ley de Kelvin y cómo se determina la selección del conductor. ¿Vamos? Este trabajo práctico es muy simple y eso es lo que tienen que hacer. Tienen que determinar la tensión económica y la selección económica de una línea de transmisión. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es determinar por los tres métodos la tensión de una línea de transmisión, sabiendo que la potencia necesaria es de 80 megas con un factor de 0,95, la cual debe permitirse una distancia de 50 kilómetros. Los parámetros de la línea son estos y considerar la caída de tensión del 5%. Eso como para calcular la tensión a modo de ejemplo. Y esto no lo anoten ni lo tomen porque no van a ser esos valores, todavía no los hemos cambiado, estos son los del año pasado. Determinar la sección económica de una línea de transmisión con los supuestos indicados en el ejemplo práctico, aplicando las siguientes diferencias de acuerdo al grupo de trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente a cada grupo le cambiamos el módulo de potencia y el precio de la energía. Cambiando esos dos valores, ustedes van a tener todas distintas secciones de conductor que usar. Y además de eso, después, en los otros trabajos prácticos más adelante, también le vamos a cambiar el vano, que es el otro valor fundamental para cambiar. Con eso, ustedes van a obtener distintas altimetrías, como la que ven acá,
todas distintas porque todos van a tener distintos vanos, distintas secciones de conductor, distintos tiros, distintas flechas, distinto todo. Eso es el trabajo práctico número 1. ¿Les queda alguna duda con respecto a esto o no? No, profe, está muy bien ahí. Está claro, por ahora. La verdad este es un práctico muy simple, no tiene mucho secreto. Nosotros generalmente damos un trabajo práctico por clase, pero bueno, siendo que este trabajo práctico es tan corto, podríamos aprovechar para ir avanzando en el trabajo práctico 2, si les parece. Después acomodamos el tema de las entregas de los trabajos prácticos. Nico, ¿está por ahí, Nico? Sí, Martín, ¿cómo andás? Buenas tardes, Bueno, chicos. Nico, ¿todo bien? Buenas Muy tardes. bien, todo bien. ¿Querés que avancemos con el otro trabajo práctico, Nico? ¿O le damos este por ahora y hablamos de otra cosa, en todo caso de distribución, otra cosa? Como te parezca, si tenés algo interesante de distribución, estaría bueno, y si no, avancemos con el 2 y de última, después haremos un pulmón con alguna clase que no sea un práctico, sino traer algún temita por fuera, de algo de distribución, algo. Sí, si les parece, completamos la clase con algún otro tema para no mezclarlo y poder seguir más o menos el cronograma de la clase semana tras semana para que vayan entregando un trabajo práctico. Si no, si arrancamos cruzados, se les va a cruzar a ustedes y la idea es hacer evaluación continua con cada uno de los prácticos. Bueno, básicamente eso, el trabajo práctico número 1 es muy simple, digamos. Profe, ¿para cuándo hay que entregarlo la semana que viene? La semana que viene tienen clase de consulta, si es que tienen alguna duda. Cierto. Para la otra semana tiene que estar entregado, terminado. Okay. O sea, generalmente siempre, como hablamos la vez pasada, desde hoy, tienen 15 días para entregar el trabajo práctico terminado. Esto todavía no está subido, ¿no? En el aula virtual. No hay nada subido, es más, ni siquiera está. Ustedes no ven nada en el aula virtual todavía, ¿no es cierto? No. Yo no No, porque en realidad está toda la documentación subida al aula virtual, no que no está mostrada a los estudiantes. Falta habilitarlo para que lo vean y puedan. Pero igualmente no está subida justamente por lo que les comentaba recién, de que todavía no hemos cambiado los valores. Claro, hay modificaciones, digamos. De los grupos, digamos, para que sean distintos de los del año pasado. Déjenme ver si tengo algo acá en esta máquina, porque encima me llevaron mi computadora, Nico, estoy en una computadora auxiliar.